La hipótesis interdimensional en la fenomenología ovni. Dentro de la fenomenología ovni, como sabemos, existen diversas hipótesis para tratar de explicar esta fenomenología, esa casuística que diría el estudioso de la parapsicología Santiago Vázquez. Es lógico que así sea. ¿Qué significa que haya casuística en un fenómeno? Pues ni más ni menos que el fenómeno es una colección de casos, un conjunto de casos. Una ciencia, como Dios manda, también es un conjunto de casos, pero al que se ha dotado de unas leyes que, aunque discutibles y siempre en permanente revisión y crítica, nos permiten dar sentido a esa casuística. Desde los albores de la humanidad se han observado innumerables casos de agua que, puesta al calor de la lumbre, se ponía a hervir. No fue hasta el siglo XIX cuando se establecieron las leyes que permitían explicar por qué hierve el agua cuando se la calienta. Pero casos, vaya si hubo casos. Cuando estudiamos el fenómeno de los no identificados, tenemos una casuística extensa, muy extensa, pero sin leyes, sin criterios que arrojen una explicación convincente. Por eso los no identificados son un misterio, por eso están en esta cripta. Por eso estoy aquí hablando sobre ellos. Ciertamente que para muchos pseudoinvestigadores del misterio, pseudoescritores, pseudoanalistas, pseudoexpertos y demás centinelas de la confusión y el debunking, todo está explicado y bien explicado. Son globosondas, es Venus, son las chimeneas de escombreras, la luna, un rayo en bola, un cohete, te has confundido, no sabes mirar al cielo, no tienes formación, no te enteras de nada, te engañas a ti mismo, etc. Esos mismos falsos periodistas del misterio lo tienen muy difícil desde que se desclasificaron los famosos vídeos de la Marina de Estados Unidos donde ellos mismos enseñan a los ovnis. Nos dicen que son ovnis, que no saben lo que son y que, Houston, tenemos un problema. Yo apenas he escuchado a esos debunkers, detractores de todo, que viven de engañar a los incautos que compran sus libros. Y ya no los escucho más. Han quedado desacreditados por los hechos. No se les ocurrirá ahora ir a decirles a la Marina de los Estados Unidos que mienten. Pero quién sabe, con tal de vender 2 docenas más de libros, estos hacen lo que sea. Contra facta non valen argumenta. En contra de los hechos no sirve argumentar. Vídeo oficial de la Marina estadounidense. Declaraciones oficiales. Fin de la discusión. Punto final. Los ovnis existen y no sabemos lo que son. Esa frase va a misa. Luego, aquí pues tenemos un sólido punto de partida para razonar sobre posibles hipótesis que puedan explicarlo. Y en este post en particular me voy a centrar en la hipótesis interdimensional. El caso del Mothman. Fijaros cómo planteo el tema. Voy a empezar por el final como es mi costumbre. Mi solución ya os la doy. No creo que la hipótesis interdimensional sea la correcta para el fenómeno ovni, o al menos no tal y como está planteada. No os oculto mi posición. Yo siempre he creído que lo que explica el fenómeno ovni es algún tipo de fenómeno espiritual preternatural. Es decir, son prodigios taumatúrgicos de demonios o seres oscuros que desconocemos. ¿Es esta hipótesis que yo defiendo, que podríamos denominar como hipótesis espiritualista, incompatible con la hipótesis interdimensional? Pues yo cada vez lo creo menos. Es decir, pienso que ambas hipótesis, la espiritualista y la interdimensional, pudieran ser perfectamente compatibles. Y lo voy a razonar del siguiente modo. Al fin y al cabo, hay sospechas de que existe un más allá, de naturaleza desconocida, que no está suficientemente bien explicado en la Biblia. ¿Qué ocurre cuando aparece un fantasma? Usualmente se nos dice que son almas del purgatorio, que por alguna razón u otra se les permite aparecerse, pero ¿y si el más allá fuese un territorio mucho más vasto y extenso? ¿Y si fuera un universo material hecho de materia oscura que vibra de forma distinta que nuestra materia? Podría ser simplemente parte de este universo y los demonios y ángeles podrían operar
en esa dimensión igual que operan en la nuestra. Nosotros mismos podríamos estar en esa dimensión después de la muerte. Podríamos ver esa dimensión paralela de muchas maneras a lo largo de la historia de la humanidad. El ocultismo y todas las espiritualidades que han sido, son y serán, tienen métodos para poder atisbar ese más allá. En esta oscura y húmeda cripta ya hemos hablado de muchos de ellos. Creo que ya lo he comentado alguna vez y si no, lo vuelvo a decir ahora. En mi familia, por parte de madre, se le tenía mucho miedo, casi supersticioso, a los espejos. En mi casa no hay muchos espejos, quitando los cuartos de baño donde inevitablemente tiene que haberlos, pues solamente hay uno y otro de cuerpo entero que no fui yo el que lo compró. Mi madre y mi abuela decían que no había que mirar a los espejos, que si se miraba mucho aparecía tarde o temprano el diablo. En casa de mi abuela también había muy pocos espejos. Había uno en el salón que estaba inclinado hacia el suelo, no ignoro la razón por qué. Quizá porque estaba muy alto. El caso es que yo lo miraba y nunca encontré nada raro, pero sí es verdad que es muy fácil sugestionarse con los espejos, sobre todo si se practica la cataptromancia con un espejo de cuerpo entero. El más allá también se puede atisbar en las psicofonías. En esta cripta puse la transcripción de una, que luego la vamos a volver a ver otra vez, que da una visión del más allá inquietante, diferente de la que se nos cuentan las religiones. Es un más allá que en el fondo es una continuación de nuestra vida, en este planeta purgatorio. No hay reencarnación, ni cielo, ni infierno, ni ascensión a los planos superiores, ni nirvana, ni shambhala, ni nada. Un simple estado de vibración diferente al nuestro, al que, por alguna ley desconocida hasta ahora, podemos acceder, mejor dicho, nuestra alma o principio espiritual puede acceder después de la muerte. Esta teoría puede explicar por qué muchas personas hablan de ese más allá. No es necesario estar muerto para verlo, se puede ver en sueños, con determinadas capacidades psíquicas, en determinados lugares con fuerzas telúricas desconocidas, con determinados artefactos como los espejos, con la práctica de las psicofonías, de la transcomunicación y todo lo que hemos venido estudiando a los que nos gusta el misterio. Los ovnis probablemente sean algún tipo de manifestación espiritualista o interdimensional de ese más allá, y por eso yo siempre los he considerado como la columna central del misterio, es decir, todo lo que nosotros estudiamos en el misterio al final converge en los ovnis. ¿Por qué? Pues porque son una manifestación, una teofanía clarísima de ese más allá, y por lo tanto los ovnis están relacionados con todos los misterios. Decir interdimensional es como no decir nada en el fondo. Estamos ante un misterio como el de los ovnis, donde se plantean varias hipótesis, y cuando decimos que los ovnis vienen de una dimensión ajena a la nuestra, lo que estamos haciendo es trasladar el problema de sitio. No me convence la hipótesis extraterrestre. No lo veo, no le veo otra explicación. Entonces, pues es que vienen de otra dimensión. Eso es huir hacia adelante. No estamos haciendo bien nuestro trabajo si así planteamos las cosas. Se puede aceptar la hipótesis de que vienen de otra dimensión, claro está, por supuesto, pero arrojando algo de luz sobre esa otra dimensión, pues no sé, alguna hipótesis. Desde mi punto de vista, esa otra dimensión es lo que hemos venido llamando durante siglos el más allá. Y de ese más allá, pues tenemos abundante información y teorías e innumerables testimonios y técnicas de aproximación, es decir, no es desconocido para nosotros. Estamos partiendo de algo medianamente sólido. Bueno, vamos a ver lo que dice Wikipedia por orientarnos un poco acerca de la hipótesis interdimensional para explicar el fenómeno ovni. Dice así: la hipótesis interdimensional es una idea avanzada por ufólogos como Jacques Vallée, que dice que los objetos voladores no identificados, los ovnis y acontecimientos relacionados, ojo a esto, implican visitas de otras realidades o dimensiones que coexisten separadamente con las nuestras. Es una alternativa a la hipótesis extraterrestre. El desarrollo de la hipótesis interdimensional como alternativa a la hipótesis extraterrestre se incrementó en los años 1970 y la década de los 80 con la publicación de los libros de Jacques Vallée y de Allen Hynek,
En 1975, por ejemplo, Vallée y Hynek abogaron por esta hipótesis en un libro que se llamaba Mensajeros de la Decepción, cultos y contactos ovni. Algunos defensores de los ovnis aceptaron la hipótesis interdimensional porque la distancia entre las estrellas hace que el viaje interestelar no sea práctico, usando medios convencionales, y dado que nadie había demostrado una antigravedad o una hipótesis de viaje más rápido que la luz a la hora de poder explicar las máquinas extraterrestres, bueno, pues con la hipótesis interdimensional no es necesario explicar ningún método de propulsión, porque esta sostiene que los ovnis no son naves espaciales, sino dispositivos que viajan entre diferentes realidades. Bueno, esto ya lo he explicado yo en algún otro post. Realmente los ovnis, con esta hipótesis, pues no son nada realmente. Es decir, son, pues, podrías montarte, pues, en el interior de un armario. O sea, realmente no es donde tú vas montado lo que te propulsa, ¿no? Sino otra cosa externa, que es la que permite plegar el espacio y viajar entre dimensiones. Obviamente, las excusas que se dan para implantar la hipótesis interdimensional son absurdas y difíciles de creer, que vengan de científicos como Jacques Vallée o Allen J. Hynek. ¿Que los otros planetas de donde pueden venir los extraterrestres están muy lejos? Pues vaya un argumento. Se supone que los extraterrestres que vienen aquí, que en sus naves, están muy avanzados tecnológicamente. Claro, si no, no podrían venir. Que a nosotros no se nos ocurra cómo han podido hacerlo, cómo han podido hacer ese viaje y qué tecnología hayan podido usar, no quiere decir que ellos no hayan sabido cómo hacerlo. Claro. Al fin y al cabo, si le enseñamos un móvil a Felipe II, no tendrá ni idea de cómo lo hemos hecho, por mucho que se quiebre la cabeza por las noches pensando. Pensará que es brujería, ¿vale? Por otra parte, se abusa del término antigravedad para describir el supuesto sistema de propulsión de las supuestas naves extraterrestres. Vamos a ver por qué estos supuestos expertos no han hecho ningún curso de relatividad. Tú podrías suprimir la gravedad con algún tipo de tecnología extraña e inimaginable para nosotros. Es muy difícil, pero acepto pulpo. Pero lo que no puedes suprimir es la inercia. El principio de Mach dice: la inercia de cualquier sistema es el resultado de su interacción con el resto del universo. Es decir, que para cualquier sistema, incluidas las naves extraterrestres, la única forma de anular la inercia sería hacer que el universo desapareciese. Y no olvidemos que la inercia es el nombre que le damos a las fuerzas que hacen que un objeto quiera seguir en su estado de movimiento. Sustituyan objeto por platillo volante y estado de movimiento por la trayectoria que sigue, y verán que si va en línea recta a toda pastilla y de repente hace un giro en ángulo recto, como se ha visto en los vídeos desclasificados por la NASA, esos que decían los pseudo investigadores que no existían, las fuerzas de inercia que aparecerían serían enormes. Y digo fuerzas de inercia y no gravitatorias, que son cosas distintas y que confunde el 99% de la gente. Un cohete que va a Marte no siente la gravedad localmente, pero sí la inercia. Por eso, alcanzar la velocidad de la luz es muy difícil, porque podemos, en teoría, proyectar una nave para que alcance poco a poco una fracción importante de la velocidad de la luz y lanzarla hacia una estrella, por ejemplo, hacia Alpha Centauri. Pero, ¿cómo la frenamos cuando esté llegando allí? Eso es muy difícil. Por no hablar de los efectos relativistas sobre el transcurso del tiempo dentro de la nave. En el interior de la nave el tiempo pasa igual de deprisa que en la Tierra, pero no con respecto a la Tierra, ¿vale? Si un ovni es capaz de anular la gravedad de la Tierra cuando va volando, eso podría hacer que el gasto de energía para desplazarse fuera mínimo, porque en principio la nave pesaría casi cero y con un simple motor de juguete podría alcanzar velocidades increíbles, pero no podría anular la inercia ni, por ejemplo, la resistencia del aire. Llegados a este punto, los ovnis pueden hacer maniobras extraordinarias, increíbles en el aire. Ojo, estamos diciendo aire. El aire es materia, pesa, opone resistencia. Si el ovni está hecho de materia ordinaria, se abrasaría en esas maniobras. Se producirían estallidos sónicos al romper la barrera del sonido, cosa que no se produce ni se observa. Un objeto que acelera
como se ha visto en los vídeos, de 0 a 5.000 kilómetros por hora en un segundo, provocaría un estallido y unas turbulencias en la atmósfera tremendas, y sin embargo no se mueve ni una mosca. Maniobran en un completo y absoluto sigilo y silencio. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues esto abona mucho mi tesis de que el fenómeno ovni es un fenómeno espiritualista. Ojo, no es que sea mi tesis, sino que es la tesis que yo defiendo. Es decir, es una especie de engaño, un prodigio taumatúrgico que seres espirituales de uno o más tipos son capaces de ejecutar delante de nuestras narices. Es como una proyección, pero producida por seres reales. Ojo, digo como una proyección, no que sea una proyección, como afirma el investigador Caravaca, por ejemplo. A nosotros se nos aparece como una proyección cinematográfica, realmente es a lo que más se parece. La hipótesis de la dimensión espiritual. Y aquí es donde yo construyo el nexo con la hipótesis interdimensional de la fenomenología ovni que hemos comentado más arriba. Este nexo consiste en lo siguiente. Si admitimos que es posible otra dimensión, ¿vale?, sea el más allá habitado por seres espirituales conocidos y desconocidos, puede que la hipótesis interdimensional espiritualista sean en realidad formulaciones diferentes de la misma hipótesis que denominaré, y este nombre sí es mío hasta donde yo sé, hipótesis de la dimensión espiritual. Veréis qué bien traído está este nombre. Fijaros que realmente sabemos muy poco de la taxonomía que existe en el más allá. Tenemos millones de retazos y luces, pero nos falta una visión de conjunto. ¿El más allá es bueno o es malo? ¿Quién lo gobierna? ¿Está hecho de materia? ¿Quién lo habita? ¿Solo los muertos? ¿Ángeles? ¿Demonios? ¿Otras entidades? Y si lo habitan otras entidades, ¿quiénes son? ¿De dónde proceden? ¿Está Dios en ese más allá? En la literatura este tema se ha tratado muchas veces y yo os recomiendo una novela muy buena que se titula ¿Cómo viven los muertos? Y bueno, pues si vais a mi web se puede descargar en el post. En este libro se describe una posible organización social en el más allá. Bien, pues propuestas literarias para el tema del más allá hay las que queráis. Y todo esto es porque realmente, como no podía ser de otra forma, no tenemos una conciencia clara de qué es el más allá. Solo la tendremos cuando estemos muertos. Por esa razón, religiones artificiales como el espiritismo son completamente falsas. Construir una imagen del más allá en base a comunicaciones a través de Ouija, bueno, pues es simplemente absurdo. Es como hacer química moderna a base de experimentos alquímicos o matemáticas con los números romanos, algo imposible. Creo que en mi hipótesis de la dimensión espiritual, efectivamente hay otra dimensión que a veces se relaciona con la nuestra y que los seres que habitan en ella pueden aparecerse ante nosotros montados en lo que suponemos que son naves espaciales, pero que probablemente sean algo muy distinto. Las psicofonías, que son un fenómeno real y bien real, demuestran que estas entidades pueden manipular y o servirse de la tecnología para comunicarse con nosotros. Muchos investigadores españoles en este campo, como Germán de Argumosa y Valdés, Sinesio Darnell o Pedro Amorós, han recopilado miles y miles de estas inclusiones psicofónicas, las han estudiado, catalogado, han utilizado todo tipo de instrumental y aparataje tecnológico intentando hacerlas encajar en algún paradigma científico y no han conseguido gran cosa. Germán de Argumosa, por ejemplo, fue un gran comunicador, escritor y conferenciante. Se dio a conocer gracias al caso de las caras de Belmez, aunque también hoy se le recuerda por su famosa psicofonía del infierno, que sigue rodeada de misterio. Pero quien posiblemente llevó a un estadio superior el mundo de las psicofonías fue el bioquímico Sinesio Darnell, experimentador e investigador incansable, que divulgó por el mundo sus investigaciones y que escribió probablemente uno de los mejores libros dedicados a las psicofonías, titulado El misterio de la psicofonía, y que hoy día es inencontrable. El que lo tenga tiene un tesoro. Bueno, pues estos investigadores pues no han conseguido gran cosa porque realmente son un misterio, y el misterio solo nos presenta pues una suma de casos más o menos relacionados, más o menos con puntos en común,
pero de los cuales no se pueden hacer predicciones ni extraer leyes, pero están ahí. Como son algo tecnológico, están al alcance de cualquiera. Se pueden hacer psicofonías con muchos aparatos. Un magnetofón, una grabadora, un ordenador, un móvil, con cualquier cosa que grabe audio. Y como todas las técnicas relacionadas con el espiritismo, acaba por salir, ¿vale? Es verdad que con ciertas personas, como por ejemplo la investigadora Clara Tahoces, esas voces tienden a salir en todas las ocasiones y de manera muy clara, mientras que otros investigadores obtienen pocos y confusos resultados. En la Ouija pasa igual. Yo personalmente he hecho muchas veces Ouija y a pesar de que el vaso al final, antes o después, acaba moviéndose, es verdad que muchas veces los resultados pues, son decepcionantes. Pues el vaso tarda mucho en moverse, se mueve poco, no contesta nada y eso puede estar ahí, dale que te pegó bastante tiempo. Sin embargo, cuando hacíamos estas sesiones había dos personas que cuando ellas aparecían en la sesión, el vaso cobraba vida y empezaba una actividad frenética de respuestas a todas nuestras preguntas. Si aparecían las dos personas, el resultado era de película. Y muchas veces solo bastaba con que estuviesen presentes en la sala, sin poner la mano en el vaso, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? No lo sabemos. Decir que son médiums o canalizadores es decir poco. Es solamente ponerle un nombre a un proceso que nos es completamente desconocido. Pues bien, si atendemos un poco a la naturaleza de los mensajes que provienen de las psicofonías, vemos que no es la clásica aparición de alma en pena pidiendo sufragios para salir del purgatorio, tal y como se nos describiría desde la religión. Más bien son voces que describen un mundo extraño, muy parecido al nuestro, con personas como nosotros, pero que ya han muerto. Hay ciudades, o al menos viven en alguna parte, viven en algún mundo de tipo material. Desde luego son inmortales y en cierto sentido pues son muy mortales porque ya han muerto, lógicamente, pero parece haber entre ellos jerarquías, luchas de poder, disputas y problemas tal como nosotros los tenemos aquí en la Tierra. Hay un grupo de contacto que se llama el Grupo de Luxemburgo, que dice que el más allá es un planeta que se llama Marduk, que debe habitar en el universo hecho de materia oscura, y que bueno, pues allí hay unos ríos donde hay unas poblaciones, donde esa gente, esos habitantes del más allá, están allí tratando de ponerse en comunicación con nosotros, ¿no? Sería la fuente de la psicofonía. Bueno, eso se ha comentado luego que era un fraude y tal. En fin, ahí es todo un tema muy misterioso, ¿no? Parece que en ese más allá hay medios tecnológicos y personas como nosotros que tienen un interés por comunicarse con este plano. De todo este misterio ha surgido una disciplina llamada transcomunicación instrumental, que usa de cualquier instrumento tecnológico para comunicarse con el más allá. Es curioso ver cómo han surgido grupos que practican la transcomunicación instrumental, sobre todo en Europa, y nos describen que efectivamente el más allá, pero también vemos cómo fallan los supuestos sabios del misterio a la hora de buscarle una explicación. Vuelven a caer en el error de siempre, que todo es mental y que el fenómeno lo crea la mente. Esa explicación es más fantástica que la propia realidad que describe y que se pretende explicar, ¿vale? O sea, se está incumpliendo una de las leyes de la lógica y del sentido común básica. Cuando tú quieres dar una explicación a un hecho extraordinario o fantástico, esa explicación no puede ser más complicada y fantástica que el propio hecho que intenta explicar, ¿no? Según esta hipótesis, el origen de las psicofonías está en nuestro inconsciente y que por algún mecanismo desconocido es capaz de modificar las ondas y producir un registro de voz. Los pensamientos crean realidades, así que si soy capaz de creer que voy a conseguir contactar con estas supuestas realidades o con estas supuestas entidades y además estoy convencido de que vienen de otro planeta, es posible que consiga grabar psicofonías donde las entidades me digan que vienen de otro planeta. Esto es sencillamente absurdo. Por esa regla de 3, si me concentro y me visualizo a mí mismo como único acertante del bote de la lotería primitiva, con la práctica, a base de comprar boletos, acabaré ganando ese premio en la vida real. Sencillamente esperpéntico. Esta teoría
Tampoco explicaría cómo el investigador Marcelo Bacci conseguía grabar voces de fallecidos que luego podían ser contrastadas con las voces en vida de los mismos, porque la gente se muere, pero deja grabaciones de su voz y se pueden comparar. Y el registro de una voz es registro, las ondas analógicas que salen de unas cuerdas vocales, bueno, son como las huellas dactilares, ¿vale? Es muy difícil falsificarlas. Marcelo Bacci decía: el fenómeno se desencadena por un proceso mediúmnico. Parece ser que somos canalizadores de tales experiencias, ya sea porque nuestra propia mente lo desencadena o porque las entidades nos usan como antena. ¿Se puede entrenar? Parece ser que sí, con mucha constancia, deseando el contacto, expandiendo la consciencia, abrazando al mundo espiritual y también por contagio, es decir, acercándote a personas que sí han conseguido transcomunicar. Igualmente parece ser importante la meditación. El fenómeno se desencadena con mayor facilidad cuando las ondas cerebrales están en estado alfa. Yo la verdad es que me quedo con la definición de Marcelo Bacci. El mundo de la transcomunicación sería pues como una especie de contacto espiritista con el más allá, pero dejando siempre bien claro que el más allá es real, el contacto es real y las entidades son reales aunque de naturaleza desconocida. Personalmente me inclino a que la mayor parte de las veces contactamos con seres diabólicos que nos mienten y nos confunden para intentar que nos desesperemos o nos suicidemos, cosa que han conseguido más veces de las que creemos. Utilizan sobre todo el gancho de conectar con seres fallecidos. Toda la mitología ovni que la humanidad ha creado a partir de su progreso tecnológico les viene de perlas a estos seres para seguir engañando utilizando a presuntos contactados. El contactado de hoy es el medium canalizador de hace un siglo. Y si no, fijémonos los casos terribles que ocurrieron con los contactados de Tarrasa, donde hubo dos personas que pusieron sus cuellos en la vía del tren y esperaron ahí tranquilamente a ser arrollados porque habían tenido un contacto con seres extraterrestres y les decían que debían desencarnar para ir a Júpiter con ellos. Esto ha ocurrido muchas veces, ¿eh? Pero según esta nueva hipótesis de la dimensión espiritual, ¿qué ocurre cuando lo que se aparece son otro tipo de entidades que no son los clásicos demonios, también conocidos ya por nosotros? Y aquí entra el Mothman. El Mothman es el nombre que se le da a una de estas posibles entidades que habitan en el más allá, que no son ángeles ni demonios, que habitan ciertamente en esa dimensión espiritual, que no los crea la mente, porque eso ya hemos visto que es una chorrada como la copa de un pino, y que tienen mucha relación con el fenómeno ovni. El Mothman se dio a conocer al mundo en la gran obra de John Keel, Las profecías del Mothman. Es un trabajo de investigación excepcional y una obra imprescindible para intentar entender la fenomenología ovni. Pero vayamos sin más a la definición de ovni que da el propio John Keel. Atentos porque para John Keel los ovnis son transmutaciones de energía controladas por algún tipo de desconocida inteligencia extradimensional. Esta inteligencia controla eventos relevantes vía manipulación de los seres humanos a través de la iluminación mística. Nuestras religiones se fundamentan o se fundamentarían en nuestra intuición de esa inteligencia y nuestra pugna por ser capaces de reducirlo a términos que puedan ser humanamente aceptados. Toma ya. Por lo menos hay que reconocer que John Keel se moja. Otros pseudoexpertos no se mojan ni debajo de la ducha. Podemos estar de acuerdo o no con Keel en su definición, pero si escribe un libro sobre ovnis es de agradecer que nos diga qué son los ovnis para él. Bueno, estamos ante la típica definición que concuerda con la hipótesis interdimensional. Es lógico que Keel se adhiera a esta hipótesis porque es un periodista y un investigador inteligente, y habiendo estudiado a fondo toda la fenomenología ovni, bueno, pues llegó a la conclusión de que los ovnis pueden ser cualquier cosa excepto naves extraterrestres, ¿no? Y yo no voy a ser yo quien le quite la razón. Todo esto viene a colación porque John Keel se recorrió el mundo entero buscando la región liminal, la frontera entre lo real y ese más allá, para intentar saber qué son los ovnis.
recomiendo el libro Jadú, editado por Reediciones Anómalas y que se puede comprar en la propia web de Reediciones Anómalas. John Keel nunca lo consiguió, pero sí tuvo claro qué eran. O sea, nunca consiguió saber qué son los ovnis realmente, pero sí tuvo claro que no eran los extraterrestres. Y aquí es donde empiezo a estar no muy de acuerdo con la hipótesis de John Keel. Él dice que el fenómeno ovni es la manifestación o proyección de otra realidad, como hemos visto antes. Dice también que siempre han estado con nosotros y que aparecen en la Biblia, en las apariciones marianas, de ángeles, etc. En eso no estoy de acuerdo. Vamos a ver, no tenemos ninguna prueba de que sean el origen de las apariciones marianas, por ejemplo. Obviamente, si responden a mi hipótesis de la dimensión espiritual, pueden haberse manifestado en cualquier momento de la historia. No tiene por qué, pero puede. Pero decir, por ejemplo, que son los Vimanas o que aparecen en los cuadros de Botticelli es algo setentero, muy típico de la época de Däniken. Para mí es columpiarse. No tenemos ninguna base para afirmarlo. Son a lo sumo conjeturas o divagaciones, que quedan muy bien para escribir libros. John Keel investigó las llamadas apariciones del Mothman o profecías del Mothman. El nombre del Mothman significa en inglés el hombre polilla. Y es una chorrada que se le ocurrió a un periodista. Esa aparición nada tiene que ver con ningún hombre polilla y a partir de ahora me referiré a esta aparición como el Mothman, simplemente, sin traducirlo. El así llamado Mothman sería un ser alado de gran altura y envergadura. Hablamos de un hombre de unos 2,5 metros de altura y que cuando tiene las alas desplegadas tendrían unos 3 metros de envergadura. Es oscuro, no habla y tiene unos ojos brillantes, hipnóticos y de color rojo oscuro. Ha sido avistado en innumerables ocasiones en toda una zona de Norteamérica en torno a la localidad de Point Pleasant, West Virginia, localidad ribereña del río Ohio. Todos recordamos la película Las profecías del Mothman, protagonizada por Richard Gere. Es una buena película que adapta libremente en su guión el libro de John Keel y que también puede ser un buen punto de partida para introducirse en el misterio del Mothman. Hay que decir que estos avistamientos de hombres alados han sido muy frecuentes. Cuando emprenden el vuelo estos seres despliegan las alas pero no las mueven. Qué extraño, ¿verdad? Se les ha visto también a alturas muy grandes. Hemos dicho antes que no hablan sino que emiten ciertos chillidos. El avistamiento del Mothman en Point Pleasant fue muy importante porque estuvo asociado a un suceso trágico. El Mothman se apareció varias veces a los habitantes de Point Pleasant. Bueno, se apareció bastantes veces, en noviembre de 1966, un puente llamado Silver Bridge se vino abajo a las heladas aguas del caudaloso río Ohio en diciembre, muy cerca de la Navidad. El puente medía 200 metros de largo y en el momento de venirse abajo había mucho tráfico en él. Hubo, creo que fueron 34 muertos. Existen testimonios no confirmados de que el Mothman parece avistarse en los días previos a que suceda una gran desgracia. Bueno, pues hay testimonios, se le ha visto en Chernóbil y en Fukushima. Estaríamos aquí ante una aparición extraña, cuya naturaleza escapa a toda comprensión y cuya manifestación física es extravagante y absurda. Incluso los testigos de los avistamientos fueron perseguidos y atacados por el Mothman. Parece que una especie de luz radiactiva o algo así afectó a varios testigos, haciendo que sangraran por los ojos. ¿Existe historia más bizarra e increíble que esta de un supuesto hombre pájaro que aparece con los ojos rojos y amaga con atacar, pero no ataca, pero sí hiere a los testigos en los ojos? Bueno, pues este tipo de historias extrañas, inverosímiles, bizarras, extravagantes, pero no obstante reales, es lo que llamamos sucesos forteanos o de alta extrañeza. Bueno, estos se llaman así en honor de Charles Fort, un investigador estadounidense que se dedicó a coleccionar este tipo de sucesos y que plasmó sus investigaciones en su conocido libro de los condenados, que puede descargarse en mi web, en el post. Charles Fort puso el título de Libro de los Condenados porque la ciencia oficial de alguna manera condenaba a esos extraños sucesos forteanos, ya los podemos llamar así, al olvido, ya que no entraban en sus paradigmas.
Pues bien, la aparición del Mothman se puede calificar perfectamente de suceso forteano, pero entre 1966 y 1967 más de 100 adultos, 100, insisto, 100, reportaron haber visto al Mothman en las inmediaciones de Point Pleasant, West Virginia. Es decir, algo se estaba apareciendo a multitud de personas y las descripciones coincidían. Aquí nuevamente nos topamos con las explicaciones absurdas. ¿Cómo es eso de que es nuestra mente la que se lo imagina o proyecta no se sabe el qué? Eso ya no cuela con 100 testigos. Bueno, pues los pseudoexpertos salieron, como eso ya no cuela, pues salieron con otro rollo nuevo que es el de folclore en formación, ni más ni menos. Es decir, tendríamos la gran suerte de asistir en primera persona a un proceso sumamente extraño, que es que vemos con nuestros ojos cómo se forma el folclore. O dicho en castellano, o sea, que cientos o miles de testigos y sabedores de los avistamientos se ponen de acuerdo entre ellos para pensar que todo es mentira y que lo que han visto no es más que un mito moderno, así titulado por el artículo 33. Esto queda muy bien para el trabajo de fin de grado de sociología, pero no es creíble. Desde que la humanidad abandonó el realismo aristotélico y sucumbió al idealismo narcotizante, ha sido todo un conjunto, un continuo descenso en las capacidades mentales de la humanidad. Si hay un hecho real, hay que suponer que obedece a una causa real. Si no hay hechos, o los 100 testigos se confunden, o se han puesto de acuerdo para cometer fraude, pues se dice, y se prueba naturalmente, por supuesto. Y no pasa nada. Mira, 100 testigos diferentes que ni se conocen, los 100 o mienten o no saben dónde tienen la mano derecha. Y ya está. Pero naturalmente eso hay que demostrarlo, ¿eh? Y si para ti el testimonio de 100 testigos significa algo, eso quiere decir que lo que hay detrás es real. Debería ser algo real. Ese subterfugio que se utiliza hoy día en los pseudoprogramas de misterio, donde se es condescendiente con los testigos, tratándolos como estúpidos, con frases como, no, si yo te creo, no, si tú realmente viste algo, para ti fue real, para a continuación pontificar diciendo, pero lo que realmente ocurrió fue otra cosa, fuiste víctima de un error de apreciación, esa noche estabas afectado, y 1000 cosas más. Si hay 100 testigos y le das valor a sus testimonios, se los das y punto. Luego intentarás encontrar una explicación a lo sucedido, descartar el fraude, descartar confusiones, etcétera, por supuesto. Y si no se puede dar una explicación racional, pues se dice que permanece inexplicable. Por algo estamos tratando con el misterio. Bueno, simultáneamente a las apariciones del Mothman, en Point Pleasant empezaron a ocurrir avistamientos ovnis. Seguidamente el puente colapsó. ¿Advirtieron estas apariciones del Mothman la desgracia que iba a ocurrir? No lo sabemos, aunque coincidieron en el tiempo. Da la sensación de que ese más allá, esa dimensión espiritual, sabe de alguna forma las cosas que pueden pasar aquí. Pueden ver nuestro futuro. Unas veces nos avisan, otras no, otras a medias. La forma de avisar es extravagante, en cualquier caso. Nunca son claros, siempre hay que interpretarlos, no parecen empatizar mucho con nosotros. Quizá porque son nosotros los que ya murieron y que habitan un más allá compartiéndolo con otros seres a los que odian y temen, quizá mucho más poderosos que ellos. Y quizá a esos propios seres les impidan avisarnos y bueno, pues sean ellos mismos los que, como el Mothman, jueguen de alguna manera con nosotros. Se impone, pues, desde mi punto de vista, una tarea que es muy complicada, por no decir casi imposible, y es adquirir un conocimiento de ese más allá y de los seres que lo habitan por los medios de contactos disponibles para saber más sobre nosotros mismos y el extraño y forteano universo en el que vivimos.